Quiero comenzar comentando que esta iniciativa consta de una serie de 3 seminarios virtuales o webinars. La iniciativa es contribuir al desarrollo de capacidades en el ámbito de la comprensión lectora a partir de lo que dice la evidencia, tanto la evidencia internacional como la evidencia en Centroamérica y el Caribe hispanófono. Como mencioné antes, este es el primero de estos seminarios, tal como aparece en la invitación que ustedes recibieron. El segundo será el 31 de mayo y vamos en ese momento a abordar el tema de la comprensión lectora y la primera infancia, con un énfasis especial en la transición al primer grado. Y el tercero, que será el 17 de junio, vamos a abordar el tema de las estrategias de comprensión lectora que nos recomienda, que nos indica la evidencia internacional. Les pedimos, por favor, que marquen en sus calendarios estas fechas y que nos acompañen también en esas webinars. Nosotros les estaremos enviando información sobre ellas a medida que se acerquen las fechas. Este primer seminario virtual o webinar se va a centrar en el desarrollo de un modelo para entender y sobre todo para trabajar pedagógicamente la comprensión lectora. Es el modelo simple de lectura o el Simple View of Reading. De la doctora Stone. Este seminario web estará a cargo de la doctora Rebecca Stone, quien es investigadora principal y especialista en lectoescritura inicial en American Institute for Research, AIR, y actualmente funge como directora del programa de capacidades LACRIDS, financiado por USAID. Rebecca es especialista internacional en educación en lengua materna. Tiene más de 15 años de experiencia en la creación de materiales educativos, el diseño y la capacitación docente y la realización de investigaciones, evaluaciones e intervenciones en América Latina y el Caribe, África y Asia. Grado en la Universidad de Massachusetts Amherst, en donde imparte un curso sobre cómo los niños y las niñas aprenden a leer. Esta primera webinar y todas las siguientes van a seguir el siguiente formato. Primero vamos a darle un tiempo al expositor, en este caso a la doctora Stone, de 45 minutos para que desarrolle el tema. Posteriormente vamos a abrir un espacio de discusión, de respuesta de preguntas, de intercambio. Para que este espacio lo aprovechemos al máximo, les pedimos por favor que en la medida en que vaya dándose la presentación y ustedes vayan teniendo preguntas, inquietudes o comentarios, por favor los vayan escribiendo en la ventana de chat que está acondicionada para ello en este webinar, de tal manera que nosotros podamos categorizar las preguntas y sea más fácil tener una discusión en torno a ellas. De nuevo, quiero darles las gracias por su participación. Ya estamos más de 100 personas conectadas y dejo con ustedes en este momento a la doctora Stone. Bueno, gracias Josefina y bienvenidos a todos. Realmente es un gusto estar con ustedes hoy y compartir sobre un modelo que he estudiado mucho y que creo que nos puede ayudar a comprender mejor cómo lograr la comprensión lectora. Como pueden ver o como pueden escuchar, el español no es mi primera lengua, entonces les pido paciencia con mi gramática, con mi acento y todo lo demás. Pero quería hacer un esfuerzo, hacerlo en español, porque he visto que todavía no existen muchos recursos sobre estos modelos en español, tanto como en inglés. Bueno, voy a un segundo para esconder mi video. Ok. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces y voy a proponiéndoles una agenda.
Primero, voy a compartir un poco sobre el programa de capacidades LACRIDS. Y segundo, explicaré el modelo de la concepción simple de la lectura y sus tres componentes. Después, exploraremos el marco conceptual de las bases cognitivas de la lectura y vamos a desarrollar más en detalle los componentes cognitivos necesarios para la comprensión lectora. Y finalmente hablaremos de las implicaciones para la instrucción en lectoescritura inicial y también sobre los niveles de comprensión lectora. Entonces, ¿qué es el objetivo del programa de capacidades LACRIDS? Primero es promover la cultura de uso de evidencias para tomar decisiones con finalidad de el diseño efectivo de políticas en lectoescritura inicial. Y de aquí en adelante yo voy a usar el término ley en vez de decir lectoescritura inicial, porque es mucho más fácil para mí. Y después, el segundo objetivo, mejorar el impacto y la calidad de las intervenciones en ley en la región. Entonces, ¿cómo hemos cumplido estos objetivos? Hemos primeramente comenzado con una revisión sistemática de la literatura sobre ley en la región de América Latina y el Caribe. Después hemos también hecho una colección de recursos, evidencia y recursos pedagógicos, y que hemos puesto todo en una base de datos en línea. Y esto contiene toda la evidencia y recursos que hemos recopilado como programa. Y terceramente, hemos hecho un análisis para identificar los actores claves que se centran en ley dentro de la región. Y finalmente, cosa que hemos hecho mucho como programa es hacer actividades de desarrollo de capacidades múltiples y continuas para continuar aumentando la capacidad dentro de la región para mejorar la lectoescritura inicial. Finalmente, una cosa que hemos hecho para la sostenibilidad de estas actividades es construir una red que tiene como función formar capacidades para producir, difundir y usar conocimiento derivado de la investigación, que incida en el mejoramiento del aprendizaje y la enseñanza de la lectura y escritura desde la primera infancia hasta el tercer grado. Y esta red se llama la Red de Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe, o Red LEI, y se sitúa ahora en la Universidad del Valle de Guatemala. Y yo se los menciono porque ellos son una fuente de investigaciones primarias en la región con un enfoque en ley y tienen muchos recursos en su página web a los que ustedes pueden acceder y usar. Y después de este seminario web, enviaremos un correo que contiene todos los enlaces y los recursos que mencionamos hoy. Bueno, uno de los hallazgos que hemos encontrado en la revisión sistemática fue que aunque los niños en América Latina y el Caribe en general alcanzan niveles de lectura más altos que en otros países del mundo, todavía no están alcanzando los niveles de comprensión lectora requeridos. Y dado que la comprensión lectora es el objetivo final de la lectura, pensamos que este era un descubrimiento digno de abordar de una manera más sistemática. Y es por eso que decidimos ofrecer esta serie de seminarios web al público enfocado en la comprensión lectora. Y yo quiero agradecer a todos ustedes, a cada uno de ustedes, por acompañarnos hoy a este primer seminario web centrada en la concepción simple de la lectura, o en inglés decimos The Simple View of Reading. Bueno, cuando hablamos de ley, una de las definiciones que es útil porque es muy integral es la definición de UNESCO. Y les voy a dar 30 segundos para leerlo. Bueno,
Y esta definición de UNESCO parece ir más allá de la capacidad de leer y escribir una frase, una oración simple. Así que esta definición captura lo que pensamos cuando pensamos en la alfabetización y en aprender a leer en una escala global. Y no debemos olvidar que aprender a leer es un proceso largo, es un proceso complejo y multidimensional, y que este proceso comienza desde el nacimiento, que comienza también con el lenguaje y que poco a poco se introduce a la cultura letrada. Para aprender a leer y escribir, los niños y niñas deben, entre otras cosas, aprender a leer palabras y entender palabras. Y entiendo que este tema toca un aspecto muy discutido en el mundo. Creo que es indiscutible que tenemos que aprender las letras, a escribir letras y palabras, pero no, eso no significa para nada que debemos enseñar cosas que no tienen significado o que estén descontextualizados. Podemos enseñar la decodificación usando actividades placenteras y con significado para los niños. Y si no lo hacemos en los primeros grados, nuestros niños estarán realmente en mucha desventaja, puesto que la lectura de letras no es un aprendizaje natural, sino que debe ser enseñado. Así que ahora quiero entrar en más detalles usando este modelo que realmente me gusta y que ha sido probado en muchos idiomas y culturas y que es un modelo sólido respaldado por muchas investigaciones y se llama la concepción simple de la lectura o the simple view of reading. El nombre Simple View of Reading no implica que la lectura sea un proceso simple. Más bien es una forma simple, pero no simplista, de conceptualizar la complejidad de la lectura. Entonces, ¿qué propone este modelo? Pues propone que la comprensión lectora es el resultado de la interacción entre dos componentes, la decodificación y la comprensión del lenguaje. Y tanto la decodificación como la comprensión del lenguaje son absolutamente necesarios para que se pueda comprender un texto. Pero una de ellas sin la otra no es suficiente. Es decir, un niño puede haber automatizado la decodificación y por lo tanto leer fluidamente, pero el ser que está leyendo comprenda un texto. Es necesario que también comprenda el lenguaje en que ha escrito el texto. Por ejemplo, que tenga un vocabulario. Y de igual forma, si el niño tiene un dominio del lenguaje, pero no identifica las letras ni las palabras, entonces tampoco podrá comprender un texto escrito. Y eso básicamente es el modelo. Y voy a compartir más ejemplos después. Entonces, como he dicho, este modelo está compuesto de 3 componentes y voy a explicarlos en un poco más detalle. La comprensión del lenguaje, lo que vamos a nombrar L, implica no solo escuchar palabras habladas, pero también tenemos que comprender lo que se acaba de decir. Entonces, es la comprensión del lenguaje oral. Después tenemos la decodificación, lo que vamos a nombrar D. Y eso es la capacidad de interpretar los símbolos o las letras escritos. Y existen varios niveles. Bueno, hay el nivel principiante. Y en este nivel es cuando un niño está aprendiendo a decodificar y aun si la vea, pues no es capaz de leer las palabras completas. Pero después tenemos el nivel del experto, lo que es automatización.
Y en ese nivel, los niños ya no pronuncian palabras, sino que simplemente les reconocen de inmediato. Ellos se leen de manera automática e inconsciente porque ya han logrado vincular los sonidos con los símbolos y pueden usar estas correspondencias, al menos inicialmente, para pronunciar palabras. Y finalmente tenemos la comprensión lectora. Y eso se trata de entender lo que se lee, en dar significado al texto y no únicamente reproducir palabras. ¿Ok? Entonces, esto es como el objetivo último de la lectura, la comprensión lectora. Bueno, aquí está la ecuación de la concepción simple de la lectura. Aquí. La comprensión lectora es el producto de la decodificación y la comprensión del lenguaje, D y L. Y a las variables D y L en este modelo se les puede asignar un valor numérico que varía de 0, que significa sin habilidad, a 1, perfección, y esos números se multiplican para determinar comprensión lectora, CL. Aquí es importante señalar que la ecuación dice producto y no es una simple suma. Si es más, tal vez uno puede compensar si uno puede compensar el otro si, por ejemplo, hay cierto nivel de comprensión del lenguaje y mucha decodificación, por ejemplo, pero no es así. De lo que se trata es de habilidades de comprensión lectora, de comprensión del lenguaje, lo siento. Entonces, no sé, ambas habilidades deben ser fuertes. Y les pido para que les voy a hacer un pequeño quiz de matemática y quiero que ustedes respondan a esta pregunta. Y deben de ver, ahora vamos a poner un sonido. Ok, y Byron, puedes hacerlo ahora. Ok, la mitad. 50, casi 50% han dicho más bajo y la otra más alta. Bueno, tienen suerte que esto no hay una calificación aquí, pero ok, primero, y presentaré algunos ejemplos a continuación que demuestra el significado de este hecho por el modelo. Bueno, hay mucha gente que confunde la decodificación fluida con la comprensión lectora. Por ejemplo, ahora quiero que ustedes lean estas frases de manera individual en su casa, léanlo a voz alta y lo más rápido posible. Y les voy a dar 10 segundos.
Y ahora quiero que ustedes levanten la mano en el chat si pueden decodificarla. El chat, ustedes deben de tener un mano así y pueden levantarlo si pudieron decodificarlo. Ok. Y veo que la mayoría de la gente han levantado la mano. Y es porque nosotros podemos decodificarlo porque es una ortografía alfabética como el de español. Pero ahora quiero que ustedes levanten la mano en el chat si comprenden lo que dicen estas frases. Entonces, léenlo otra vez y levanten la mano esta vez si comprenden lo que dice estas frases. Y también quiero que escriban en el chat lo que comprende de estas frases. Les voy a dar 30 segundos. Veo que nadie está escribiendo en el chat, entonces me imagino que significa que realmente no hemos comprendido lo que dice. Aunque la mayoría de ustedes podrían decodificar estas frases debido a que ya tienen una sólida comprensión de los sonidos de cada letra y cómo combinar estos sonidos para formar palabras. Y ninguno de ustedes o casi ninguno de nosotros podíamos entender lo que realmente significan las frases porque no tenemos un nivel o habilidad de lenguaje suficiente en este idioma. Ese idioma es Hausa, es una lengua africana que aprendí cuando viví en el Cuerpo de la Paz en África Oeste. Entonces, ¿por qué hice este ejemplo? Es un ejemplo de cómo alguien puede decodificar perfectamente, pero si no comprende el lenguaje, su resultado sería 0 para la comprensión lectora. Entonces, en este caso, tenemos, aquí está la ecuación de la concepción simple de lectura, comprensión lectora equivale decodificación por comprensión del lenguaje. Y aquí vemos que tenemos 1 perfecto para la decodificación, pero tenemos 0 para la comprensión del lenguaje. Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado para la comprensión lectora? 0. Significa que no podemos comprender. No tenemos un nivel de comprensión de lectora si falta uno de los dos componentes. Que la lectura de letras y palabras no garantiza la comprensión queda demostrada por los múltiples estudios que muestran que existen niños con buena fluidez, pero que no logran una adecuada comprensión. Y estos últimos han demostrado que a medida que se alcanza buena velocidad, la influencia para la comprensión lectora. Otro ejemplo de esto es un niño que sabe leer y escribir en su idioma, por ejemplo, en un idioma nativo, con el mismo alfabeto de español, pero que no habla español. En este caso, para lograr la comprensión lectora en español, ya sabe cómo se decodifica, pero no comprende el lenguaje. Entonces, L igual 0 en este caso, D igual 1, por lo tanto, comprensión lectora, CL, también equivale 0. Otro ejemplo, a la inversa. Imaginamos una niña que tiene muy desarrolladas sus habilidades de comprensión del lenguaje apropiadas para su edad. Entonces, L
igual 1, pero que no cuenta con las habilidades de decodificación. D igual 0. Y sabemos que muchos niños de 4 y 5 años son ejemplos vivos de esto. Ellos vienen a la escuela hablando bastante bien el español, pero todavía no han aprendido a decodificar. Entonces, saber una lengua no es suficiente para que una persona sepa leer y escribir. En este caso, la decodificación es 0, ya sería 0. Siempre y cuando la decodificación equivale a 0, la capacidad de lectura equivale a 0. Sin importar cuán buena sea la comprensión del lenguaje. La comprensión del lenguaje es una condición necesaria, pero insuficiente para saber leer. La condición necesaria y suficiente para saber leer es que ambas habilidades de codificación y comprensión del lenguaje estén instaladas, es decir, que tengan valores mayores que 0. La situación ideal, entonces, es que aquella en que un estudiante obtiene de manera más rápida y eficiente posible una puntuación de decodificación de 1. Y en tal caso, si tenemos 1 para decodificación, comprensión del lenguaje por decodificación por 1 igual comprensión de lectora, lo siento, o simplemente, por los que pueden hacer la matemática, comprensión lectora equivale comprensión del lenguaje, porque cuando multiplicamos por 1, tenemos solamente, estamos con L solamente. Entonces, en otras palabras, una vez que un niño puede decodificar con precisión todos los símbolos impresos en una página y transformarles en sonidos, incluso si ese sonido solo se despliega en su cabeza, su comprensión lectora será tan buena o tan mala como su comprensión del lenguaje actual. Y a partir de este punto, su comprensión lectora y su comprensión del lenguaje aumentarán al mismo tiempo. Leer sobre un tema nuevo mejorará su habilidad lingüística, al igual que la conversación sobre un tema nuevo mejorará su habilidad para leer. Ahora vamos a hacer otro pequeño. Están viéndolo. Un segundo, dame. Ok, aquí está. Les voy a dar 30 segundos para responder.
Ok. Bueno, la mayoría ahora han votado y veo que hay más de 60% que han dicho que se enfoca más en la decodificación. Solamente 20% se enfoca más en la comprensión del lenguaje en los primeros años. Y aproximadamente 20% solamente que se enfocan en ambos. Entonces, esto es un problema. Esto nos puede mostrar que realmente si no estamos enfocando en los dos componentes, nunca vamos a llegar a la comprensión lectora. Entonces, es muy importante. Es por eso que este modelo es muy importante para los docentes, para mapear el currículo, para ver lo que estamos enseñando a los niños y para ver lo que falta, si estamos enfocando en los dos componentes que son realmente importantes, los dos. Okay. Otra cosa que realmente me gusta de este modelo es que ayuda a distinguir a los diferentes tipos de lectores, atendiendo a los niveles de decodificación y de comprensión del lenguaje. Y pueden ver aquí en un eje, podemos ver la decodificación, esto es D, y en otro eje vemos la comprensión del lenguaje. Así tenemos un primer cuadrante de los buenos lectores, aquellos que no tienen ningún problema en la decodificación ni en comprender el lenguaje. Después, en el segundo cuadrante, tenemos a los que tienen dificultades con la decodificación, como por ejemplo los que se presentan con dislexia, pero que ellos no tienen problemas de comprensión del lenguaje. Entonces, buena comprensión del lenguaje, pero pobre decodificación, dificultades con decodificación. Y después tenemos los que tienen un doble déficit, y los que tienen problemas tanto con la decodificación como con la comprensión del lenguaje, y que son realmente lo que llamamos lectores débiles, que necesitan ayuda en los dos componentes. Y en el cuarto cuadrante están aquellos lectores con dificultades en la comprensión del lenguaje o en algún aspecto del lenguaje oral, pero con buenas e incluso altas habilidades en decodificación. Entonces, el modelo nos ayuda a identificar y a distinguir entre los diferentes tipos de lectores para que podamos abordar sus necesidades particulares. Entonces, como hemos visto en el cuadro anterior, es muy útil para distinguir los diferentes tipos de lectoras. Estos son algunas de las ventajas que veo de este modelo. Otra de las grandes ventajas es que sus componentes son medibles y por lo tanto podemos intervenir en ellos. Podemos evaluarlos todos. Podemos evaluar la fluidez. Podemos evaluar el vocabulario oral. Son cosas que podemos realmente evaluar, medir y tener resultados en que podemos trabajar con los niños. Asimismo, es el único modelo que yo conozco que tiene un componente evolutivo que nos permite entender cómo va variando la influencia de la decodificación y la comprensión del lenguaje sobre la comprensión de textos a medida que el alumno va adquiriendo más competencia lectora. Los estudios indican que la correlación entre comprensión lectora y comprensión del lenguaje aumenta y la correlación entre comprensión lectora y decodificación disminuye a medida que el lector va ganando más experiencia lectora. Entonces podemos ver cómo cambia cuando los niños están avanzando en su edad, en sus niveles de aprendizaje. Hay otro modelo también que está basado en la concepción simple de la lectura, pero que incluye también subcomponentes cognitivos que son necesarios para ser buena lectora. Y este es el modelo de las bases cognitivas de la lectura por Hoover y Tumner. Y en la ilustración aquí
La concepción simple de la lectura está representada en la parte superior del modelo, mostrando que la comprensión lectora está construido sobre dos habilidades subyacentes. Tenemos comprensión del lenguaje y reconocimiento de las palabras, lo que es decodificación. Y estos son los fundamentos cognitivos de la lectura, según este modelo. Y después tenemos todas estas habilidades inferiores estructuradas en dos partes. Y estos son las bases cognitivas de la adquisición de la lectura. Es decir, estas son las habilidades más explícitas que los niños deben adquirir para ser buenos lectores. Y el modelo plantea que la comprensión del lenguaje está basada en la articulación del conocimiento de base y habilidades de inferencia en conjunto con el significado literal proporcionado por medio del conocimiento lingüístico, este último representado por el vínculo de conocimiento fonológico, sintáctico y semántico. Y por su parte, el reconocimiento de palabras o decodificación requiere el desarrollo de habilidades del código alfabético, es decir, el conocimiento de que las secuencias de las letras están vinculadas a las secuencias fonémicas y además un conocimiento básico sobre las convenciones del texto, convenciones de cómo funciona el texto impreso. Por ejemplo, el texto impreso se orienta de izquierda a derecha o que se lee de arriba hacia abajo en la página. Y en ortografías transparentes, como en el español, aprender estas relaciones representa un desafío menor que en lenguas más opacas, con escrituras más opacas, dada la regularidad de las relaciones entre letras y fonemas, letras y sonidos. Y hay investigaciones sustanciales, pero también hay investigación limitada sobre cuánto de una habilidad es necesaria antes de pasar a otro. Esto todavía tenemos que buscar más evidencia. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones para la enseñanza? Debemos enseñar a los niños tanto a decodificar como a construir su comprensión del lenguaje. Y debemos hacerlo desde el comienzo. No debemos esperar trabajar en uno u otro hasta el tercer grado. Pero ¿cómo hacemos esto? Por la parte de decodificación, la fonética realmente es como la pieza de decodificación de esta ecuación. Pero hay muchos mitos sobre la instrucción fonética, especialmente en la región de América Latina y el Caribe. Y vamos a revisar algunos de estos mitos. Primeramente, un mito dice que la fonética enseña a los niños a leer palabras falsas o non-words, decimos en inglés. Y bueno, estas palabras que no son palabras, que son palabras falsas, deben de ser usadas principalmente para la evaluación y no para la enseñanza. Son una forma realmente de determinar la capacidad del niño para usar sus capacidades fonéticas, habilidades fonéticas, independientemente de su conocimiento de una palabra. Es decir, estas non-words o estas palabras falsas nos ayudan a entender si realmente han dominado las correspondencias de sonidos y letras o si simplemente reconoce una palabra. Entonces, estas palabras falsas son solamente una herramienta que debemos usar para la evaluación, pero no son una herramienta para la instrucción. Un segundo mito es que la fonética interfiere con la comprensión lectora, cuando de hecho la fonética apoya la comprensión al permitir que el niño vincule una palabra impresa desconocida a una palabra familiar en su vocabulario oral.
Y si no pueden decodificar, como ya hemos visto en los otros modelos, no pueden comprender. Y finalmente, hay un gran mito que dice que la instrucción fonética es aburrida para los niños. Y bueno, la mala instrucción fonética puede ser aburrida, pero la buena instrucción fonética puede ser activa y divertida. Y casualmente, porque ayuda a los niños a leer mejor, también se asocia con una mayor motivación en los niños. Y como ya lo he dicho, para idiomas transparentes como el español, donde existe esta correspondencia bien clara y regular entre letras y sonidos, la instrucción fonética sistemática puede ayudar a los niños a hacer rápidamente estas conexiones entre grafemas y fonemas o decodificación. Pero como hemos visto en los modelos, no podemos solamente enfocarnos en uno de esto, en la decodificación solamente. También tenemos que fortalecer la comprensión del lenguaje de los niños a un nivel cada vez más avanzado a medida que crecen. Pero ¿qué más es necesario? Entonces, si enseño a mis alumnos a decodificar y mejorar su comprensión del lenguaje, ¿podrán leer con comprensión a un alto nivel? Bueno, esto no es, esto es como el modelo global, pero la concepción simple de la lectora y el marco de base cognitivas para la lectora son modelos que describen los diversos componentes cognitivos y lingüísticos que son necesarios para llegar a la comprensión lectora. Sin embargo, sabemos que la comprensión lectora requiere los procesos del nivel superior, como por ejemplo, operaciones mentales organizadas y coordinadas en función de las cuales procesamos la información y que permiten el desarrollo de las capacidades intelectuales, psicomotoras o socioafectivas, así como la solución de problemas y toma de decisiones. Sabemos que el pensamiento del nivel superior lleva el pensamiento a niveles más altos que replantear hechos. Requiere que hagamos algo con los hechos y debemos entenderlos, inferir de ellos, conectarlos con otros hechos y conceptos. También debemos categorizarlos, manipularlos, juntarlos en formas nuevas o novedosas y finalmente, y más importante, aplicarlos a medida que buscamos nuevas soluciones para nuevos problemas. Y está relacionada y vinculada también al pensamiento abstracto y tiene relación y interviene el contexto, la cultura y las experiencias de vida. Y por lo tanto, según la investigación sobre cómo aprendemos a leer, sabemos que no es una habilidad natural, sino que es algo que se aprende. Quiere decir que nuestros cerebros no están hechos para leer, están hechos para el lengua oral, para comprender el lengua oral, pero no para comprender el texto escrito. Tenemos que enseñar al cerebro a leer y a comprender lo que leemos. Y por eso la comprensión resulta únicamente de la aplicación de estrategias para recordar, relacionar, sintetizar únicamente. Y esto lo vamos a desarrollar más en la tercera webinar. En base a la anterior, la evidencia nos muestra que hay 3 niveles de comprensión lectora. Tenemos la comprensión literal, que es cuando un niño comprende solamente lo que está explícitamente escrito en el texto. Después tenemos el nivel inferencial. Este nivel es cuando el niño puede inferir de lo que ha leído en el texto. Puede leer entre las líneas, que decimos en inglés, read between the lines. Es decir, que puede hacer algunas conexiones en su mente y usar también sus conocimientos previos
para dar sentido al texto. Y finalmente tenemos el nivel valorativo crítico, que es el nivel más alto, donde el lector hace una evaluación de lo que ha leído y muestra que puede pensar críticamente y explorar críticamente lo que ha leído. Y sabemos que los 3 niveles tienen que estar desarrollados por una buena comprensión. Pero hemos visto que en la región de América Latina y el Caribe, muchos niños no están alcanzando los niveles requeridos. Por ejemplo, la prueba TERCE nos mostró que en promedio en la región latinoamericana y caribeña, casi el 25% de los alumnos de tercer grado y más de 15% del sexto grado se desempeñaron en los niveles más bajos de la prueba de lectura. Y en algunos países como República Dominicana había más de 55% que se desempeñaron en este nivel más bajo. Y estamos hablando de niños que solamente pueden responder a preguntas literales, como hemos visto en la lámina anterior, cosas que vienen directamente desde el texto. También es importante tener en cuenta que entre el CERCE en 2006 y el TERCE en 2013, un periodo de 7 años, ninguno de los países de la región experimentó mejoras importantes en el número de estudiantes que obtuvieron puntajes en los niveles más bajos en esta evaluación de lectura. Entonces, no había una mejora entre este periodo de 7 años, que no estamos haciendo las mismas cosas, no hay un gran cambio. Y también en promedio en la región, menos de 5% de los alumnos de tercer grado y aproximadamente 15% de los alumnos de sexto grado obtuvieron los niveles más altos de lectura. Y el nivel más alto es el nivel del valor crítico, donde el niño demuestra que puede inferir información y pensar de manera crítica. Y estos modelos de lectura que hemos visto hoy pueden ayudarnos a revisar cómo estamos enseñando a los niños a leer, para asegurarnos de que en los primeros grados haya un enfoque en cada uno de los componentes clave, así como también ayudarnos a identificar a los niños que tienen dificultades con uno o más de los componentes para que podamos proporcionarnos remediación. Tenemos que ayudar a los niños a superar estos niveles más bajos de comprensión. Y en este momento, como se ve en estos resultados, que acabo de compartir, gracias de niños en la región, incluso en el sexto grado, nunca superan la comprensión literal. Entonces, ¿cómo les vamos a inferir? ¿Cómo les enseñamos a convertirse en pensadores críticos? Bueno, tendrán que conectarse a los próximos 2 seminarios web para averiguarlo. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que esta presentación ha sido de ayuda. Gracias. Muchas gracias, Rebeca, por este espacio para conversar temas tan importantes para la región. Hasta este momento no hemos recibido ninguna pregunta escrita en el chat. Vamos a dejar unos minutos por si quieren escribirlas para poder categorizarlas. Si les parece, vamos a tener un par de minutos para hacer eso y posteriormente iniciamos el intercambio. Rebeca ha cumplido muy bien con el tiempo establecido de 45 minutos, con una exactitud muy grande. Así que vamos a tener entre unos 45 minutos más para este debate en caso de que ustedes así lo deseen. Tenemos ya algunas preguntas en este momento en el chat. Vamos a dar unos minutos más para que puedan completar sus preguntas y Rebeca las pueda responder.
Yo creo que hay tres cosas básicamente que están preguntando, Rebeca. La primera es muy fácil de responder. Si vamos a compartir las grabaciones de este webinar más adelante, y la respuesta es sí. Vamos a compartir no solo las grabaciones de este webinar, sino también literatura en español, tanto documentos como resúmenes de documentos que están en inglés y los hemos traducido los resúmenes al español con ustedes. Van a recibir un correo electrónico después de esta webinar con esa información. Y esta información también será puesta públicamente en el sitio web del programa de capacidades LACRITS y en RedLay. Luego hay dos preguntas que me parece que sería importante referirse a ellas, Rebeca. La primera tiene que ver con la lengua materna. Si se aprende en lengua materna y se puede decodificar en esa lengua, pero no se comprende, ¿cuáles son las dificultades que se podrían identificar? Creo que tal vez ahí podrías hacer alguna referencia al aprendizaje en lengua materna y el traslado a L2. Eso puede ser una cosa muy interesante y cómo se da la comprensión lectora en esos niveles. La segunda pregunta está vinculada a los métodos de lectura. Si es necesario un método de lectura o si hay alguno más adecuado o menos adecuado. Ya Rebeca dijo, a esto nos vamos a referir más en la webinar 3, pero tal vez puede Rebeca iniciar esta discusión. Y luego, ¿cómo se puede evaluar el nivel de lectura de los niños de una manera más profesional? Creo que tal vez ahí nos podemos referir tanto a evaluaciones estandarizadas como no estandarizadas. Serían como esas tres preguntas, Rebeca. Ok. Bueno, voy a comenzar. Perdón, pueden seguir escribiendo sus preguntas en la medida en que Rebeca va contestando porque tenemos más tiempo para responder la siguiente. Gracias, disculpen. Para la primera pregunta, bueno, ya tenemos mucha evidencia que los niños aprenden mejor en todas las materias en su lengua materna, en una lengua que conocen, en que piensan, en que hablan bien, porque esto es la parte en el modelo que hemos visto hoy de la comprensión del lenguaje. Ya tienen un bien desarrollado su comprensión del lenguaje en este idioma, y entonces solo necesitan aprender a decodificar en este idioma. Si estamos hablando de niños que llegan a la escuela con hablando bien un idioma que no es el español, entonces podemos hablar de la transferencia, lo que dijo Josefina, que aprender, como hemos visto en el modelo, no podemos aprender a leer si no comprendemos la lengua. Entonces, por eso es muy importante que comenzamos a aprender a leer en una lengua que conozcamos. Y si después podemos, cuando ya hemos comprendido a leer, a decodificar en una lengua que conocemos, es mucho más fácil transferir las habilidades que ya hemos comprendido a otra lengua, porque ya sabemos el proceso de decodificar, ya sabemos las cosas de gramática, ya sabemos cómo conectamos las palabras. Entonces solamente tenemos que comprender el vocabulario oral, el lenguaje del otra lengua, del español en este caso. Entonces, es un proceso que sería mucho más corto si podemos comenzar en una lengua que ya está conocida. No sé si he respondido exactamente a tu pregunta, pero déjame ver, es vital un método de lectura y escritura, ¿cuál es el más adecuado? Bueno, la concepción simple de la lectura y el modelo cognitivo de las bases de lectura no son realmente modelos de enseñanza.
lo que son modelos que muestran qué son los componentes y las habilidades que son necesarios para una buena enseñanza. Entonces, yo los veo como con estos modelos nos pueda ayudar a, por ejemplo, mapear el currículo de nuestras escuelas para ver, ¿estamos cubriendo estos componentes que son claves o no? ¿Y cuáles estamos cubriendo y cuáles no? O si estamos enfocándonos mucho más en la decodificación y que no estamos enfocándonos en la comprensión del lenguaje. Entonces, es una manera de mostrar qué es necesario, pero no es realmente un modelo de enseñanza. Yo no voy a proporcionar un modelo, hay varios modelos y varios que funcionan mejor en otros contextos, y hay estrategias que son más generales que funcionan para enseñar cada una de estas habilidades también. Y eso, como Josefina ha dicho, es el enfoque de la tercera webinar, estrategias específicamente para enfocarnos en la comprensión lectora. Entonces, ¿cómo puedo evaluar de manera profesional el nivel de lectura de mis niños? Entonces, si estamos hablando de un docente en un aula y que quiere medir o evaluar el nivel de lectura, hay varias formas, pero es importante primeramente estos modelos nos puedan mostrar qué componentes, qué habilidades debemos medir. Entonces, tiene que saber también cómo medimos estos niveles, qué pruebas o qué tipos de preguntas, porque no siempre tiene que ser una prueba escrita. Tenemos que pensar más allá de pruebas y evaluaciones formales a pruebas formativas, a preguntas que nos pueden dar la información que necesitamos para ver si los niños están comprendiendo o dominando cada componente. Entonces, esto sería otra sesión entera sobre pruebas formativas para cada una de estas habilidades, pero lo que yo creo es clave, y Josefina, siempre si quieres añadir, por favor, es saber qué son las habilidades que necesitan medir, que necesitan evaluar, y entonces podemos buscar varios métodos para evaluar estas habilidades que varían entre simples preguntas hasta pruebas formativas y pruebas sumativas. Yo quiero comentar algo y luego tenemos tres categorías de preguntas que quizás puedas responder. Sobre este último punto que menciona Rebeca, lo importante de contar con modelos que nos permiten ver el detalle de todas aquellas habilidades que juntas conforman una gran habilidad crítica, que es la habilidad de leer y escribir, que tiene que ver con comprender y expresarnos finalmente. El tener modelos nos ayuda a dos cosas. Uno, a trabajar en el aula o trabajar en la comunidad o trabajar en el hogar. Nos permite saber cómo desarrollar cada una de estas habilidades y no ver solo el resultado final, sino también cada uno de esos componentes. Entonces, en términos didácticos, el contar con modelos tiene esa gran virtud. Y eso nos permite entonces también identificar cuáles son las herramientas evaluativas más pertinentes. Y hay muchas herramientas, estandarizadas o no, que se pueden usar y otras que se pueden construir teniendo en cuenta algunos principios fundamentales. Creo que, aunque no lo teníamos pensado, pero en la tercera webinar vamos a tratar de abordar el tema de la evaluación, aunque sea brevemente, de tal manera que podamos pensar en algunas herramientas de evaluación que puedan ser pertinentes. Rebeca, recibimos otro conjunto de preguntas. Hay mucha inquietud sobre el tema de la educación, de la enseñanza de la lectura en contextos bilingües todavía, sobre todo mayas, y hay una pregunta que quizá puedas responder que aglutina varias de ellas,
y es cómo se puede adaptar este modelo en ambientes bilingües. Es decir, cómo eso se puede hacer L1, cómo se traslada a L2, tal vez un poco más de explicación de eso. Luego hay una pregunta que tiene que ver con la relación que existe entre cómo se adapta, la relación que existe entre este modelo y la relación entre la comprensión del lenguaje y el desarrollo de la competencia lectora. Es decir, si puedes establecer mejor esa relación entre la competencia lectora y la comprensión del lenguaje. Y finalmente hay una tercera pregunta que tiene que ver con cómo se puede trabajar con niños que están en los grados superiores, pero que todavía no han aprendido los fundamentos. Tal vez puedes mencionar algunos elementos generales y podríamos luego en las siguientes webinars profundizarlo. Y ahí hay una pregunta que se vincula y es si, por razones de contexto, incluyendo piensas que la formación individual podría ser útil para esto. Pueden seguir poniendo sus preguntas y las seguimos categorizando. Todavía tenemos unos minutos para eso. Gracias. Ok. Voy a comenzar con las preguntas sobre cómo desarrollar la comprensión lectora en niños cuando su idioma materno no es el español. Entonces, si usamos el modelo que hemos visto hoy, en este modelo, estos niños, si uno les enseña a decodificar usando la fonética sistemática, ellos van a tener la misma capacidad de decodificar que los niños que hablan español. Pero el problema para estos niños que llegan a la escuela hablando quiche o mam o otro idioma maya o que no es el español, es que ellos no tienen el vocabulario, el lenguaje oral en español. Y eso es donde ellos necesitan enfocarse mucho más. Y entonces sería muy importante que podemos mostrarles las conexiones entre las palabras mayas y las palabras en español, que usamos dibujos, que usamos fotos en la sala y que ponemos los nombres en español y los nombres en mam o en quiche, porque ellos realmente, y sería importante también aún comenzar en el preescolar, si hay preescolar y si ellos tienen acceso, a enfocarse no en aprendiendo a decodificar en este nivel, pero aprendiendo el vocabulario oral en español para que cuando llegan a la escuela ya han comenzado a desarrollar esta capacidad. Porque realmente, como hemos visto en el modelo, aun si ellos pueden decodificar, su nivel de comprensión lectora va a equivaler su nivel de comprensión del lenguaje. Entonces, esta comprensión del lenguaje realmente tiene que ser el enfoque para estos niños. Y puede ser que el docente necesita hacer de vez en cuando grupos separados para trabajar específicamente con estos niños en el vocabulario. Pero eso tiene que ser el enfoque si ellos van a llegar a desarrollar la comprensión lectora. Josefina, no comprendí bien la segunda pregunta sobre explicar más sobre la relación entre comprensión del lenguaje con comprensión lectora, ¿era eso? Competencia lectora en general. Con la competencia de leer, supongo que lo que querrán decir es los estudiantes que son competentes para leer, es decir, que han logrado hacer que comprender lo que leen, haber desarrollado todas las habilidades incluidas en la gran competencia de leer, para leer comprensivamente. ¿Qué relación hay entre eso
esa competencia lectora y el desarrollo del lenguaje. Es una cosa que desarrollaste en tu ponencia, porque indicaste que el desarrollo del lenguaje es un elemento fundamental para desarrollar la comprensión lectora. Es uno de los componentes fundamentales para desarrollar la comprensión lectora, porque si no hemos desarrollado las competencias del lenguaje, no vamos a poder desarrollar la comprensión de la lectura. Entonces, yo creo que lo que quieren básicamente es un poquito de mayores elementos sobre este tema. ¿Cómo se vincula la comprensión del lenguaje con el desarrollo de la competencia lectora? Ok. Estoy pensando en qué más puedo decir para describirlo diferente de lo que ya lo he dicho. Porque hoy no vamos a entrar en detalles como métodos de enseñar cómo enseñamos la comprensión del lenguaje, por ejemplo. Eso sería otro tema. Pero sí, como hemos visto en este pasaje que he puesto en la pantalla, el pasaje en el texto en Hausa, esto era un texto que todo el mundo podía decodificar, porque ya sabemos leer en un sistema alfabética, pero que casi nadie podía comprender porque no tenemos este componente integral que es la comprensión del lenguaje. Nos podemos leer las palabras, pero si no sabemos lo que dicen, el significado de cada palabra, entonces nunca lograremos la comprensión lectora. Y es por eso que es uno de los componentes solamente en el modelo simple que hay dos cosas de codificación, la una y la otra, y no podemos tener uno sin la otra. Sí. Y lo siento, pero he olvidado ya la tercera. La tercera tenía que ver con si es válida cuando los niños están en los niveles superiores y no han desarrollado las habilidades lectoras, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, niños que están en quinto, en sexto grado. Y si es válido en estos o en otros contextos particulares la educación individualizada. Ok, sí, este es un problema grande por todo el mundo, que hay muchos niños y que, como hemos visto en los resultados que he compartido del TERCE, que aún en el sexto grado solamente tenemos en la región como un 15% que están desarrollando niveles de comprensión altas. Y eso es el caso no solamente en América Latina y el Caribe, pero en otros lugares también. Y sabemos también que lo más que avancen los niños en los niveles y en la edad, lo más difícil es para ellos continuar a aprender, continuar con su educación, porque si no han logrado desarrollar los fundamentos de la lectura, cómo decodificar rápidamente, cómo comprender lo que están leyendo. Si ellos no han logrado desarrollar estos componentes cuando están ya en el cuarto grado, el quinto grado, entonces ellos van a comenzar a tener malos resultados también en los otros materias, en matemática, en geografía, porque no están leyendo como los otros niños, no están leyendo de una manera que les permite obtener información del texto y se desesperan, comienzan a ser desmotivados y es realmente un gran problema. Pero para hacer algo sobre este problema, uno, debemos enfocarnos en los primeros grados para que no tenemos niños llegando al cuarto, quinto, sexto grado sin estas habilidades, pero también para los que ya
ya están en los últimos grados, sí creo que es necesario que enfoquemos en estos básicos, en estos fundamentos de la lectura con ellos. Si es posible hacer, una cosa que hemos hecho en Egipto fue un programa específicamente por el 4º hasta el 6º grado, y durante el día tenían como un periodo de 30 a 40 minutos donde hicieron como un enfoque explícitamente en aprender los básicos de la lectura, en decodificar rápidamente. Como hemos dicho, en español es una lengua que tiene estas correspondencias. Es mucho, mucho más fácil aprender el español, aprender a leer el español, que en inglés, por ejemplo, donde no tiene estas conexiones entre letras y sonidos tan claras y regulares. En español es muy clara y muy regular, y cuando uno aprende estos fonemas y grafemas, entonces debe pasar rápidamente a enfocar en las otras habilidades que les van a ayudar a llegar a la comprensión lectora. Entonces, sí, sobre la enseñanza individual, depende de lo que es posible. Yo sé que en muchos contextos es muy difícil tener instrucción individualizada o tener sesiones de grupos pequeños donde se pueden realmente enfocar. Pero sí, eso sería ideal, tener el tiempo de enfocar en estos habilidades básicos. No sé, Josefina, si quieres añadir algo. Yo quisiera añadir que en el mundo actual, en la escuela actual, casi todas las aulas que nosotros tenemos, aunque sean de grados regulares, son aulas multigrado, porque los niños, y en realidad siempre ha sido así, lo que pasa es que la pedagogía se ha desarrollado de tal manera que en este momento lo evidenciamos más. Son aulas multigrado porque en realidad los niños tienen siempre niveles diferentes en sus aprendizajes. Y una estrategia excelente para trabajar con los niños que tienen distintos niveles de desarrollo es contar con herramientas de evaluación formativa que le den información al docente del nivel de desarrollo de las habilidades de los niños, de tal manera que se pueda hacer una enseñanza diferenciada. Y las estrategias de trabajo con multigrado pueden ser muy exitosas. Tenemos muchos ejemplos, por ejemplo, de estudiantes, de profesores que regularmente están monitoreando el avance en las habilidades lectoras de los niños. Por eso es que yo les decía que era importante detallar cuáles son esas habilidades de tal manera que tienen más dificultades, o los niños que están más avanzados, porque uno de los problemas que estamos viendo en la actualidad es que no solo tenemos problemas en las clases con los niños que tienen las habilidades menos desarrolladas, sino con aquellos que las tienen muy desarrolladas y que al no encontrar suficiente estímulo y desafío en las aulas de clase se van volviendo un problema. Entonces necesitamos diferenciar la enseñanza. Creo que las metodologías multigrado pueden ser muy útiles y tenemos muchas experiencias sobre ese tema. Intentaremos encontrar suficiente material para ofrecérselo, porque la tercera webinar tampoco va a ser infinita, va a ser una y va a tener una duración, pero tenemos material y este tema lo vamos a abordar. Tenemos 6 preguntas categorizadas más, Rebeca, y se nos están desconectando de tal manera que yo creo que vale la pena abordarlas ya en los últimos 15 minutos de la webinar. Hay 3 de esas preguntas que en realidad van a ser respondidas en la siguiente webinar. Una de ellas es sobre cómo se desarrolla la comprensión lectora con los niños más pequeños. Ese es un tema que vamos a desarrollar el 31 de mayo con mucho más detenimiento, así que yo sugeriría en este momento no extendernos para ocupar nuestro tiempo. Luego hay muchas preguntas metodológicas, por ejemplo, qué actividades son las más adecuadas para la decodificación, un ejemplo de actividad significativa para trabajar el lenguaje oral con los niños más pequeños. Eso lo vamos a desarrollar. Podríamos tener muchos ejemplos
ahorita, pero no tenemos tiempo, lo vamos a desarrollar el 17 de junio. Así que Sí. las invito a que estén con nosotros. Sí, Sí, y solamente sobre eso quiero decir que también es importante que recordemos que en español, como es una ortografía muy transparente, este proceso de aprender a decodificar no debe continuar durante toda la escuela primaria. Debe de pasar entre un periodo corto en los primeros años, segundo año, quizás el tercer año, pero después debemos de estar enfocándonos aún más en la comprensión del lenguaje. Lo que hemos visto en el modelo nos va a ayudar más a llegar a la comprensión lectora. Entonces, tenemos que pensar de esos componentes también en periodos de tiempo, que este periodo de decodificación no es algo que va a continuar para siempre. Ya cuando hemos aprendido a decodificar, finito, hemos comprendido y podemos pasar a habilidades superiores. y ahí está respondiendo una de las preguntas que una de las personas hacía, que es la edad en que hay que aprender a leer. En realidad, ese concepto cambió mucho gracias a la evidencia en los últimos años, porque ahora aprender a leer se da a lo largo de la vida. Comienza desde antes de nacer y termina hasta que morimos, como decía José Martí, comienza en la cuna y termina en la tumba, entendiendo el proceso de la lectura comprensiva y de la lectoescritura comprensiva, como lo planteaba Rebeca antes. Sin embargo, me imagino que esa pregunta está más vinculada al tema de cuál es la edad adecuada para que los niños aprendan a decodificar. Entonces, yo creo que Rebeca acaba de responder ahorita. Si tienes algo más, puedes agregarlo, Rebeca, pero te voy a dar las dos preguntas adicionales con las que tal vez podríamos terminar. Una de ellas es una inquietud que hay de cómo se desarrolla paulatinamente la decodificación con la comprensión lectora. Yo creo que ahí hay que entender que en América Latina venimos de una tradición, tal vez está el origen de muchos de los problemas que tenemos, y es creer que primero se aprende a decodificar y luego se aprende a comprender. Eso la evidencia nos dice que ya no es así, pero tal vez Rebeca puede desarrollar ese ámbito. Y luego hay una pregunta sobre cómo si la comprensión del lenguaje involucra el desarrollo del lenguaje. Yo creo que tal vez te podrías centrar en esas dos preguntas, Rebeca, y a todos los demás decirles que vamos a responder todas sus preguntas, las tenemos anotadas en la siguiente webinar el 31 de mayo, que es la comprensión lectora desde la primera infancia, y la tercera, el 17 de junio, sobre metodologías para aprender a comprender, que vamos a incluir ahí el tema de la evaluación también. Gracias, Rebeca. Ok. Sobre la primera, la edad para la decodificación, solamente quería añadir que es diferente depende de la lengua en que el niño está aprendiendo. En esta región de América Latina y el Caribe, si están aprendiendo en español, bueno, puede comenzar bastante temprano y no dura tanto tiempo. Pero si estamos hablando, hay otras lenguas y que son más opacas y que toman mucho más tiempo para aprender, porque las escrituras están mucho más detalladas, que tienen un alfabeto, por ejemplo, que está mucho más grande que lo del español. Y entonces pueden tomar 5 años para lograr aprender bien a decodificar en una lengua así. Pero en español creo que el periodo es bastante corto, debe de ser bastante corto, si realmente hay un enfoque en la decodificación usando las fonéticas sistemáticas. Sobre la segunda pregunta, creo que fue cómo enseñamos a decodificar y enseñar comprensión del lenguaje al mismo tiempo. Como Josefina ha dicho, es muy descontextualizado si enseñamos a los niños a leer estas letras, a leer estas palabras y frases, pero si no les decimos lo que están leyendo
si no les decimos el sentido y no les enseñamos el sentido de lo que están leyendo. Entonces, creo que tenemos que hacer esta conexión entre las palabras que les estamos enseñando a decodificar y el significado de estas palabras para que se puedan comprender las dos habilidades al mismo tiempo. Y eso también hace el proceso es más motivante para los estudiantes también, porque ellos comienzan del inicio comprendiendo palabras, comprendiendo las frases que están leyendo y no están solamente diciendo palabras, diciendo cosas, leyendo cosas. Entonces, haciendo esta conexión desde el inicio. Rebeca, tenemos todavía 237 personas conectadas, es decir, un número muy grande y se los queremos agradecer mucho. Pero hay dos preguntas. Yo sé que había dicho que las anteriores eran las últimas que habíamos recibido, pero hay varias preguntas nuevas que recibimos. Varias de ellas serán abordadas en las otras webinars, pero hay dos muy específicas para esta webinar. Okay. Una de ellas dice, favor explicar un poco mejor las diferencias entre las habilidades cognitivas y las lingüísticas en el modelo, explicar mejor las diferencias entre las habilidades cognitivas y las lingüísticas. Y lo segundo es si los niveles de comprensión lectora están o no, deben o no ser entrelazados en la enseñanza. Eso lo vamos a ver también en la webinar última, pero quizá puedes mencionar algo sobre este tema ahorita. ¿Puede repetir la última? No escuché bien. Si los tres niveles de comprensión lectora deben entrelazarse en su enseñanza. O sea, ¿se deben enseñar los tres de manera entrelazada o no? Lo vamos a abordar más en la tercera, pero quizá puedes introducir esto. Pero quizá el tema de la primera pregunta puedes ampliar un poco más. Gracias. Ok. Y quería volver a mostrar el modelo aquí. Un segundo. Dame un segundo. Ok. Ya, entonces, en el marco conceptual de los bases cognitivos de la lectura, como he mostrado aquí, tenemos los dos componentes que vienen del modelo de concepción simple de la lectura, esto de comprensión del lenguaje y esto de decodificación o reconocimiento de las palabras. Y todos lo que vienen en la parte inferior son los bases cognitivos, son habilidades cognitivos que debemos aprender y que los enseñantes, los docentes deben enseñar para que los niños lleguen a un nivel de comprensión del lenguaje y lleguen a un nivel de decodificación que es adecuada para obtener una comprensión lectora. Entonces, sí, la diferencia entre las cosas cognitivas y las cosas lingüísticas creo que no es tan importante en el modelo. Hay parte de comprensión del lenguaje y todo que viene abajo tiene que ver con la lingüística, tiene que ver con la comprensión del lenguaje, de cómo semántico, si sabemos lo que significa las palabras, la gramática, si podemos entender y escuchar, por ejemplo, los sonidos que hagan cada letra y las palabras, y también conocimiento de base, lo que quiere decir la información que ya tenemos y que traemos a la lectura. Entonces, sí tienen que ver con habilidades lingüísticas en esta parte del modelo, pero también son componentes cognitivos
quiero decir que tenemos que enseñar el cerebro a estas habilidades. Y el mismo aquí, en esta parte del modelo, son componentes en que tenemos que enfocar, que tenemos que enseñar, porque si un niño no llega a desarrollar los niveles más básicos, como conocimiento de las letras o conciencia fonológica, nunca va a llegar a los niveles más altas. Entonces, tienen que ir de abajo en este modelo hasta encima, comenzando con los niveles más bajos hasta que se desarrolla al menos bastante bien cada nivel para irse a la próxima. En términos de los 3 niveles, no sé si he bien comprendido la pregunta, pero sí, esto es lo que yo he visto de mi experiencia en América Latina y en muchas partes del mundo, es que eso tiene mucho que ver con cómo los docentes hagan preguntas. Y que yo creo que una cosa que podemos realmente cambiar y que es una cosa bastante simple es enseñar a los docentes cómo hacer preguntas que ayuden a los niños a llegar a estos 2 niveles de comprensión que son más altas. Porque generalmente cuando yo estoy en una aula, yo veo que están leyendo un pasaje juntos y después el docente haga una pregunta. La pregunta es algo como, ¿cómo se llamó la niña? ¿Qué color fue su pelo? Su perro, ¿qué es el nombre de su perro? Son preguntas más bien literales y que no ayudan a los niños a pensar, porque ellos tienen que desarrollar el pensamiento inferencial y el pensamiento crítico. Y nosotros como docentes tenemos que ayudarles a llegar a estos niveles de comprensión. Y una manera efectiva en que podemos hacerlo es haciéndoles preguntas que les hacen pensar más allá de lo que está directamente escrito en el texto. Entonces tenemos que preguntarles, ¿por qué piensas que el niño hizo lo que hizo? Cuando el niño fue al parque, ¿por qué no jugaba con los otros niños? Preguntas que comienzan con ¿por qué? Y ¿qué piensas de esto? ¿Y qué es tu opinión? Y puedes sumar en sus propios, resumir en sus propias palabras lo que comprendiste de este pasaje. Entonces, es nuestro... es una oportunidad, yo creo que tenemos que trabajar en cómo podemos hacer preguntas que ayuden a los niños a ir a los niveles de comprensión más alta. Gracias, Rebeca. Eso es sumamente importante. Los maestros y las maestras deberíamos ser unos expertos en hacer preguntas para hacer lo que decía Freire, que transformar la educación de una pedagogía basada en respuestas a preguntas que nadie hizo nunca, a una pedagogía basada en preguntas interesantes, significativas, útiles, que le den contexto y significado a los aprendizajes. Yo quiero, en nombre del equipo, agradecer al Ministerio de Educación de Honduras y al Ministerio de Educación de Guatemala, que invitaron masivamente a todos sus técnicos y personal a estas webinars. Motivamos a todas las demás instituciones que lo hagan, de tal manera que podamos generar un espacio de debate. Sabemos que no es el único, pero estamos muy interesados en compartir con ustedes y generar este tipo de espacios. Hay 2 preguntas del departamento de Escuintla en Guatemala que les quiero decir que los vamos a responder con más precisión en las siguientes webinars. Una de ellas, cómo podemos abordar a los maestros tradicionales para que acepten que la lectura no es solo decodificar, hay que convencerlos. Tenemos que generar verdaderos procesos de aprendizaje, y aprender es cambiar nuestras estructuras de conocimiento y estar convencidos de que las cosas se pueden hacer de otra manera. Es difícil, pero ese es el desafío, lo vamos a seguir abordando. Y la otra pregunta es, ¿en qué grado es recomendable dar inicio con la decodificación?
Eso lo vamos a abordar en la siguiente webinar, el 31 de mayo, con Patricia Elvir. Muchísimas gracias a todos y todas quienes participaron en esta webinar. Muchísimas gracias a Rebeca Stone y al equipo que está detrás de esta webinar, Rafael Mesa, Alex Bonilla, Celeste Castillo, Byron, está también nuestro asistente técnico, Ana Patricia Elvir, muy especialmente a la doctora Rebeca Stone. Yo te dejo la palabra para que concluyas esta webinar y muchísimas gracias a todos y todas. Sobre todo tenemos todavía 223 personas conectadas, lo cual es un récord de los 320 y tantos que se conectaron. Muchas gracias a todos y todas y Rebeca, te dejo para que concluyas. No, solamente quiero decir gracias por pasar su tiempo con nosotros y creo que realmente han aprendido algo nuevo. Y como Josefina ha dicho, si tienen más preguntas, vamos a estar enviándoles los recursos de este webinar, el PowerPoint y algunas lecturas que van junto con estos temas. También los enlaces al sitio web de la CRIBS y también al sitio web de RedLay, donde se pueden encontrar el base de datos que ya hemos hecho, la revisión sistemática, y todos estos recursos. Entonces, esto lo va a recibir bien pronto y si tienen otras preguntas también no hesiten en contactarnos y siempre es un gusto estar en contacto con la gente y sí, gracias por su participación. Espero que ustedes van a conectarse otra vez por la segunda. Quiero agradecer también al Ministerio de Educación de República Dominicana, con quien he tenido el placer de trabajar en estos últimos 2 años. Muchas gracias a ellos también por convocar e invitar. Los esperamos a todos y todas el día 31 de mayo a la misma hora, de esta misma manera. Muchas gracias a todos. Chao. Chao.